Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos con Criterio en Sede Trabajo. Sede Trabajo siempre ha hecho investigaciones y análisis acerca de la coyuntura nacional e internacional. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de transición energética, un tema demasiado relevante y que ha estado en las últimas semanas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el cambio climático, con las energías no renovables? Hablaremos un poco de eso y de otros temas muy interesantes. En nuestra segunda emisión, Rafael Mauricio Torres nos hablará acerca de la más reciente investigación de Sede Trabajo. Adrián Falco, el invitado de la semana, hablará acerca de justicia fiscal en América Latina. Gerardo Benavides nos contará cómo se encuentra actualmente el sector de la marroquinería y el calzado en Colombia. Representantes del sector de la panela nos explican cuáles son las solicitudes que le hacen al gobierno nacional. Enrique Daza, director de Sede Trabajo, hablará acerca de economía internacional. Gabriela Delgado nos hablará acerca de la mujer en la ciencia. Felipe Arango explicará cómo está la cultura en Colombia actualmente. Y por último, el palo de la semana a cargo de Yamil López. Iniciamos esta emisión con Rafael Torres, investigador de Sede Trabajo, quien nos hablará acerca de la última investigación. Se han realizado dos documentos, el primero relacionado con la política ambiental del gobierno de Iván Duque y el segundo relacionado con el papel y la responsabilidad de los países en el cambio climático. En cuanto al balance de la política ambiental del gobierno, la gran conclusión es que ha sido más lo que se ha anunciado y lo que se ha promocionado que lo que en realidad se ha logrado. En el tema ambiental, lo que se ha promocionado como el mayor logro ha sido la transición energética. Sin embargo, encontramos que toda la estrategia de la transición está realmente enfocada en el mercado, es decir, en que sea el sector privado el que tenga la iniciativa y el que lidere esta transición energética. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que por sí solo el mercado no va a poder satisfacer las necesidades que requiere la transición energética. Sobre el documento que explora la responsabilidad de los diferentes países en frenar el cambio climático, la gran conclusión es que los países ricos y desarrollados no han cumplido con su responsabilidad histórica. Esto se evidencia en que no ha habido la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo para que ellos puedan emitir menos gases de efecto invernadero. Tampoco ha habido políticas serias de los países desarrollados para reducir sus emisiones propias, y son los países desarrollados los que con su consumo jalonan la producción que es altamente contaminante en el mundo. Además de esto, es claro que tampoco ha habido políticas de los países desarrollados para mitigar de alguna forma los efectos que se tienen en las poblaciones más vulnerables y pobres de los países en desarrollo. El invitado de la semana es Adrián Falco de Latindad, quien nos hablará de justicia fiscal en América Latina, especialmente de los impuestos a la riqueza. Quiero muy brevemente avanzar en dos cuestiones. Por un lado, caracterizar rápidamente nuestros sistemas tributarios a nivel regional y por otro lado, contarles respecto del impuesto a las grandes fortunas, en qué países ha sido exitoso y qué se espera de este impuesto que ojalá tenga la posibilidad de surgir en otros países de la región porque es necesario. En primer lugar, y sobre la caracterización de nuestros sistemas tributarios, bueno, son sistemas altamente regresivos, en donde se grava el consumo y no la renta. Son sistemas que tienen una presión tributaria muy por debajo de los países industrializados, de los países más importantes del mundo en términos de ingresos. Son sistemas tributarios que tienen un elevado gasto en términos de otorgamiento de exenciones y de beneficios a las grandes empresas. Esto hace que el Estado deje de recaudar y ese ingreso que no forma parte de las arcas del Estado no es utilizado, lógicamente, para financiar política pública. Por otro lado, la evasión y la elusión en nuestro territorio es cercana
en términos de elevación del 6% del PBI, casi el 7% del PBI, y en el gasto tributario, como les decía recién, cerca del 5%, que paradójicamente es lo mismo que se invierte en educación. Por eso nosotros bregamos desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe por un impuesto predial, un impuesto inmobiliario y por un impuesto a las grandes fortunas. Nosotros entendemos que echando mano a una revisión del impuesto inmobiliario y a un impuesto a las grandes fortunas podríamos estar recaudando cerca de 50.000 millones de dólares al año a nivel regional. Esto es importante por varias cuestiones, pero básicamente porque necesitamos recuperarnos de la pandemia que no terminó y necesitamos recuperar el trabajo de los latinoamericanos y las latinoamericanas. Por eso desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe decimos, un impuesto a la riqueza es ahora o nunca. Esta es la oportunidad para gravar a los que más tienen, para gravar la riqueza. A propósito de recesión y crisis económica, Gerardo Benavides, del gremio de la marroquinería, nos contó acerca de lo que está pasando con la industria y cómo se han visto afectados los precios de los insumos. Para poder hacer, digamos, un análisis, es interesante mirar la composición de las empresas del sector, de las cuales el 85% se compone de microempresas, en su mayoría famiempresas de fabricación artesanal, un 13% de empresas medianas y un 2% de empresas grandes, las cuales generan aproximadamente unos 200.000 empleos formales y 60.000 empleos en la informalidad. El sector se ve obligado a competir con naciones que en su mayoría subsidian de diferentes maneras las grandes producciones de sus empresas. En contraposición al interior del país se escuchan pronunciamientos incluso de algunos gremios que impulsan una premisa, que si nosotros no somos capaces de producir, lo que necesitamos es pues traer productos importados. Este modelo de globalización soportado en su eje fundamental de los tratados de libre comercio nos venden la idea de que podemos comercializar productos con todo el mundo. Sin embargo, los resultados de estos últimos 20 años han sido desfavorables para el sector, como lo muestran sus balanzas comerciales. En Con Criterio conversamos con uno de los miembros del gremio de la panela a propósito del paro que declararon. Esto fue lo que nos contó. La invitación es una, que el día de mañana que nos visita el señor ministro de Agricultura en el municipio de Santana, Boyacá, salgamos todos, salgamos los que vivimos directa o indirectamente del negocio de la producción de la panela, a hablar de lo que tanto hemos hablado pero que no se ha podido solucionar. De nuevo crisis en el sector agropecuario, de nuevo crisis en el sector panelero, los problemas que nos deja la ley 2005, la famosa ley Paloma, donde se permite, dentro de algunos de sus artículos, permite que empresas con pequeñas, medianas o grandes, con la inclusión de unas pequeñas cantidades de panela en esos nuevos productos, puedan tener una gran cantidad de exenciones tributarias. Compañeros, esta fue una ley hecha a la medida, una ley sastre que está permitiendo que con la anuencia y con el aval de nuestra federación, de nuestra querida Federación Nacional de Paneleros, Fedepanela, esté mandando a la ruina a una cantidad enorme de productores de panela. Por eso es la invitación, que nos juntemos, que nos volvamos a juntar como siempre, a escuchar a los funcionarios, a escuchar también a la Fedepanela, si nos es posible que nos honre con su presencia el señor gerente y sus demás funcionarios, para que nos diga el por qué tenemos esta situación tan delicada. Acordémonos que nuestros insumos agropecuarios todos los días están más costosos, todos los días se nos hace casi imposible ya comprarlos. Y yo espero de corazón que se empiecen a ver luces con respecto a la producción panelera. Y escúchenme en esto, es la primera vez
primera vez que se juntan los comerciantes, los que comercializan nuestra panela, que se juntan a nosotros, pero que también se juntan un montón de amigos que indirectamente viven del negocio de la panela, porque llegaron las multinacionales a quedarse con su negocio, con mi negocio, con el negocio de mis papás, con el negocio de sus hijos y con ese negocio que tanto y tanto nos ha tocado luchar para mantener. Enrique Daza, director de Sede Trabajo, nos hablará entonces acerca de lo que pasa a nivel mundial con las energías no renovables y cómo es la contribución de Estados Unidos al cambio climático. El presidente Joe Biden, desde su posesión, ha hablado de que Estados Unidos y en particular su gobierno va a jugar un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, y en contra de esta afirmación, es notorio que ha aprobado la exploración y explotación de nuevos yacimientos en Alaska, en el Golfo de México y en el propio territorio de Estados Unidos. A raíz de la crisis energética con la guerra de Ucrania, ha llamado a las empresas productoras de gas y de petróleo a que redoblen su producción. Ha gastado importantes reservas de su acumulado petrolero, de las reservas estratégicas de Estados Unidos, y con su intensificación de la guerra en Ucrania, la participación de armamento de Estados Unidos ha incrementado en grado sumo la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, las afirmaciones de que va a jugar un gran papel de liderazgo en contra del cambio climático no se corresponden a la realidad de los hechos, y por el contrario, Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. En el Encuentro Nacional de Mujeres organizado por Sede Trabajo, Gabriela Delgado nos habló acerca de la mujer en la ciencia. Escuchemos lo que tiene para decir. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Las investigadoras exigimos una paridad en la ciencia y ese es el reto que tenemos actualmente. Claramente, nosotras y las condiciones de la mujer en la América Latina y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo es completamente diferente a la de las mujeres en los países desarrollados, y aún así existe en esos países una dificultad para el reconocimiento. En América Latina tenemos paradójicamente algunas de las tasas más altas de mujeres que empiezan a estudiar carreras relacionadas con el mundo científico, entendiéndose el mundo científico, que también debo mencionarlo, como eso tipificado como las famosas áreas STEM. Ciencias existen tanto en las ciencias sociales y las humanidades como en las muy mal llamadas ciencias duras. Esas son, digamos, que en las llamadas ciencias STEM es donde mayor nuevo conocimiento representado en servicios, en bienes, en tangibles o en productos sí están representados, pero eso no significa que no exista nuevo conocimiento en todas las ciencias, incluyendo por supuesto las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, todas estas estadísticas están básicamente basadas en las áreas STEM. Y bueno, aquí se nos dice que a nivel en general en América Latina y en el Caribe, cerca del 44% se denominan investigadoras mujeres. Sin embargo, vamos a ver los datos al final, los datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, donde claramente esa no es la cifra de nosotras, las mujeres seguimos teniendo una muy baja representatividad en las denominadas categorías de investigadores. Que caiga con fuerza el feminicida. El maestro Felipe Arango, artista plástico y presidente de la Unidad Nacional de Artistas, nos hablará un poco de cómo está la cultura en nuestro país y qué tenemos que mejorar. La cultura en Colombia siempre ha sido, como siempre dicen los artistas, la cenicienta del paseo. Estamos en unas condiciones bastante precarias. Para concretar la cosa, el presupuesto nacional de cultura es el equivalente al 0.17% del presupuesto nacional, o sea que prácticamente no se le tiene en cuenta. Esos son alrededor de 450.000 millones de pesos al año, incluida gastos de funcionamiento. Entonces para inversión quedan muy pocos dineros,
que se reparten en concertaciones para teatros, etcétera, algunos estímulos que son rifas, pues prácticamente rifas para que los artistas sobrevivan, y que actualmente pues además nos vemos sometidos a una política nacional que planteó el presidente Duque cuando era congresista y cuando fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamó la economía naranja, que es realmente la política central que empezó a regir la cultura colombiana, que en mi opinión es una política que en lo fundamental entrega todos los recursos o una cantidad de recursos y concentra la cultura en manos de las grandes empresas del entretenimiento mundial y convierte a Colombia y a los artistas colombianos básicamente en trabajadores tercerizados y a Colombia en una maquila cultural al servicio de estas grandes empresas, mientras que la cultura nacional se acaba en lo fundamental como propuesta independiente y con la capacidad de desarrollarse y continuar existiendo, y que los artistas independientes, no me refiero a los plásticos, sino de todos los géneros artísticos, puedan sobrevivir y puedan mantener su labor cotidiana y permanente. Acompáñenos hasta el final y así veremos a Yamil López del Observatorio Económico en Antioquia, quien nos contará para quién es el palo de la semana. Luis Carlos Sarmiento dijo que eran comodidades normales tener un avión y una casa en las Bahamas. Lo que es cierto es que con las comodidades y con las gabelas que el gobierno de Duque le ha dado a los banqueros, pues sería muy fácil tener un avión y una casa en las Bahamas. El año pasado los banqueros ganaron 234 veces más que en el 2020. 234, eso es una barbaridad. Y lo hicieron por lo menos por dos razones. La primera es porque el Banco de la República, que le podría prestar directamente a la nación, lo que hizo fue prestarle la plata a los bancos para que los bancos le prestaran la plata a Duque. Y con esa plata atendieron la pandemia. Es decir, el gobierno de Duque prácticamente le pagó intereses por gusto a los bancos. Con esa pequeña jugadita se ganaron la bobadita de 500.000 millones de pesos en un año. Además, se les permitió reducir el encaje. ¿Qué quiere decir? Es la liquidez que debe tener el banco o un banco privado para asegurar la plata de los ahorradores. La bajaron del 11 al 8%. Esta pequeña jugadita también les permitió tener una liquidez de 9 billones de pesos, que son créditos hipotecarios, en tarjetas de crédito y en diferentes cosas, pues es una plata muy significativa. Mientras los banqueros se hacían muy ricos, las familias colombianas aguantaban literalmente hambre. En lo corrido de ese año, mientras los banqueros se ganaban 234% más que en el año anterior, las familias colombianas dejaron de comer 3 veces para pasar a comer 2 veces al día, y de comer 2 veces a comer una, y de comer una a no comer. Según las cifras del DANE, que es de donde estoy sacando esta información, son más o menos 3 millones de familias. Esto es horroroso. Así, con esas gabelas, por supuesto que todos podríamos tener un avión y una casa en las Bahamas.